estás? Bienvenido y bienvenida a Bolsa y Trading, tu comunidad de inversión. Yo soy José Luis y como recordaréis en los últimos dos vídeos, en el primero de ellos, estuvimos hablando sobre cómo invertir en un solo ETF en las 500 empresas más grandes del mercado americano, del S&P 500, y en el segundo vídeo estuvimos viendo cómo traspasar tu plan de pensiones de la banca tradicional, que suelen obtener un rendimiento anualizado de entre un 3 y un 4%, a las plataformas que os comenté para poder obtener, que se llaman robo-advisors, para poder obtener entre un 8, un 9 y un 10% dependiendo de tu aversión al riesgo. Un 10% anualizado es 3 veces la rentabilidad que obtendrías en la banca tradicional. Entonces, si no los has visto, te recomiendo que los veas porque son interesantes. Y nada, hoy os quiero hablar sobre cómo invierten los mejores inversores del mundo. Supongo que muchos de vosotros y vosotras habéis oído hablar de Warren Buffett. Warren Buffett ha sido posiblemente el mejor inversor de la historia y ha conseguido un rendimiento anualizado durante más de 30 años del 30% anualizado. Tener en cuenta que el S&P 500 hace un rendimiento anualizado entre un 10, un 12%, hay años que hace un 14%, creo que los últimos 15 años ha hecho un 14%, pero en toda la historia del S&P 500, la media, el rendimiento anualizado suele ser del 10% aproximadamente, sin descontar comisiones, inflación, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a ver qué páginas web utilizo para ver en qué invierten estos grandes inversores, y vamos a compartir el gráfico, vamos a compartir la pantalla. Entonces nada, mira, aquí tenéis la plataforma investing.com, es una web en la que yo tengo el plan Pro, que me permite utilizar ciertas funcionalidades como son ideas de trading. Aquí lo que me muestra son las carteras, los portafolios de estos grandes inversores, como os comentaba, Warren Buffett, Bill Gates y otros. Carl Icahn es otro gran inversor. Y bueno, muchos de ellos que vamos a poder investigar en qué invierten y en qué no, qué es lo que compran, qué rentabilidad están obteniendo, y sobre todo tenéis que saber que los gestores activos de fondos, el 90% de ellos, si no más, no consiguen batir al rendimiento del S&P 500. Entonces vamos a entrar en la cartera de Warren Buffett y SEC Reporting, sé que es es como el equivalente en Estados Unidos a la CNMV, ¿vale? Entonces ellos tienen que reportar qué acciones compran. Lo que pasa es que les permiten tener como un margen de tiempo, es decir, aquí vamos a ver los reportes que han hecho de las acciones que han comprado para su cartera del último cuarto del último trimestre en español del año 2025. Entonces tenemos como un delay de varios meses. ¿Ves? Aquí veis que pone reporting period de del 31 de diciembre del 2025 y completaron el reporte el 17 de febrero. Entonces tenemos 2 meses en el que no sabemos qué acciones han comprado o vendido, pero oye, nos puede dar una idea genial de en qué invertir. Entonces, si vemos el performance, si vemos el rendimiento histórico de Warren Buffett, estamos viendo que a un año la línea naranja es el S&P 500, que es el ETF que comentamos en el primer vídeo, y holding sería la línea azul, que es la cartera de Warren Buffett. Entonces, en el último año el S&P 500 hizo un 25%, hubieras multiplicado tu dinero por 1,26x, 26 veces, y la cartera de Warren Buffett hizo un 21,18%. Quiere decir que no batió al S&P 500. Si pasamos a 3 años, tampoco consiguió batir al S&P 500, porque el S&P 500 obtuvo un rendimiento del 86%, casi multiplicó por 2, y la cartera de Warren Buffett se quedó en un 76%. Tampoco batió en 3 años al S&P 500.
Y si ya subimos a los 5 años, sí que vemos que hay una mejora donde la cartera de Warren Buffett ya hace un 100% un poquito más de un 100% de rendimiento en total, y el S&P 500 hizo un 88% en 5 años. Entonces aquí sí que vemos que a largo plazo Warren Buffett consigue batir al S&P 500, y aquí podemos ver qué holdings, qué acciones contiene su cartera y el porcentaje en el portfolio, en su cartera, que representan, es decir, sus primeras posiciones, sus posiciones con más peso en la cartera, que lo veis aquí también en este gráfico, son Apple, American Express, Bank of America y Coca-Cola. Luego con un 7% ya viene Chevron, que es una petrolera que tiene dividendos, Moody's, es una agencia de rating, Occidental Petroleum, Chubb Limited, creo que es de seguros, The Kraft Heinz Company, que es la empresa que hace el ketchup, tiene un 3%, y luego ya veis cómo los porcentajes van disminuyendo a prácticamente el 1% en el resto de compañías como Google, Visa, Mastercard, United Health, Domino's Pizza tiene un 0,5%. ¿Vale? Lo que hay que entender es que estos grandes inversores, al tener tanta disponibilidad de capital para invertir, solo se pueden permitir invertir en grandes empresas, porque ellos invierten en millones de acciones. Ellos pueden invertir 1.000 millones en una sola empresa, entonces no pueden comprar empresas pequeñas porque esas empresas no tienen tantas acciones para poder absorber su demanda. Entonces tienen el universo, que se suele decir en bolsa, lo tienen muy limitado, al contrario que el pequeño inversor, donde tú puedes invertir 1.000 euros en prácticamente todas las acciones de todos los mercados del mundo. Entonces vemos que, bueno, oye, tiene, a ver cuántas posiciones tiene en total, que no sé si lo podemos ver en alguna parte. No sé. Mira, 42. Tiene 42 acciones en su cartera, y pues oye, en un año no ha batido el S&P 500, en 3 años atrás tampoco lo ha batido, y en 5 años sí, pero tampoco por demasiado. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de que seas el mejor inversor de la historia, a veces ni siquiera puedes batir al índice que contiene las 500 mayores empresas del mundo. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar? Vamos a ver más ideas de inversión. Aquí vemos a nuestro amigo Bill Gates de Microsoft, que ha tenido un rendimiento en los últimos 3 años del 61%, y vamos a ver qué contiene su cartera. Él también completó el reporte el 17 de febrero de este año, y estas acciones son las que tiene su cartera. Vale, el S&P 500 en un año le ha batido por goleada de un 25% a un 11%. En 3 años el S&P 500 le ha seguido batiendo un 86 y un 61%, y en 5 años vemos que ya se ajusta más la cartera con el S&P 500 y tampoco consigue batirlo. Entonces, creo que los inversores particulares intentamos batir al mercado, pensar que somos más listos que el dinero inteligente, que gente que es muchísimo más inteligente que nosotros. Por supuesto, Bill Gates considero que tiene una inteligencia no sobrehumana, pero es un personaje muy inteligente para fundar la empresa que fundó, y vemos que no ha batido el S&P 500. Entonces yo no me complicaría intentando ser más listo que el mercado y comprando acciones o formando una cartera de la que creo que voy a hacerme rico en un par de años. Hay que invertir a largo plazo, hay que invertir sobre todo en el mercado americano, y el S&P 500 es una de las mejores inversiones que puedas encontrar y va a batir incluso a los mejores del mercado. Entonces vemos aquí que Bill Gates, su primera posición con un 27% invierte en Berkshire Hathaway, que es el fondo de Warren Buffett,
Waste Management, que es una gestora de residuos en Estados Unidos, tiene un 18%. Canadian National Railway es una empresa que gestiona, es una línea de ferrocarriles canadiense, que creo que tiene, lo tengo por aquí en la página web de ticker.com, esta es la compañía. Vemos que durante toda la historia de la compañía el crecimiento compuesto ha sido de casi un 13% y el retorno total ha sido de un 3.400%. Warren Buffett siempre habla, y en este caso Bill Gates, de empresas aburridas. Tenemos que invertir en empresas que tienen una dominancia del mercado y que van poquito a poquito componiendo en el tiempo, sin prisa pero sin pausa. Y esta empresa, desde el inicio del año 97, que valía $3, llegó a valer en sus máximos $134. Entonces vemos que tiene un dividendo aquí, dividend yield del 2,4%, y entiendo que nuestro amigo Bill Gates tiene, estos son millones, 5.000 millones, 5.000 millones en esta empresa. Entonces, claro, un 2,4% de rendimiento parece poco, pero sobre 5.000 millones pues creo que no está nada mal, quien pudiera. Vemos que ni siquiera Microsoft, que es su empresa en la que creó y en la que ha pasado toda su vida, es la cuarta posición y solo tiene un 10% de acciones. Tiene 3.700 millones. Y luego ya pasa a Caterpillar, que es de maquinaria industrial, Dere, también la conocéis, de maquinaria industrial, tractores, Walmart, FedEx, que es de distribución de paquetería, Coca-Cola, otra de gestión de residuos, Waste Connections, parece que le gusta bastante. Y por aquí McDonald's solo tiene un 0,3%. Vemos que aquí distribuyen mucho la cartera en pequeños porcentajes y tienen una creencia mayor en las primeras 5 o 6 posiciones, con el porcentaje más del 50% de la cartera. Aquí vemos cómo distribuyen en sectores, servicios financieros, maquinaria, software, químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que Bill Gates tampoco, Warren Buffett sí a 5 años consiguió batir al SP500, Bill Gates a los 5 años sigue sin batir al SP500. Entonces creo que no tenemos que complicarnos la vida e intentar batir un índice que es espectacular, y su rendimiento a lo largo de los años ha demostrado, durante los últimos 100 años, que es ascendente. Y bueno, vamos a mirar alguna otra cartera que nos parezca interesante. Pues vamos a ver esta que tiene 20 acciones y ha tenido un 382% de rendimiento en los 3 últimos años. Scott Ferguson, no lo conozco, pero vamos a ver qué ha hecho con esta cartera y en qué sectores está concentrado. En el último año ha batido al SP500, ha hecho un 100%, lo ha batido por 4x. Espectacular. En los últimos 3 años ha hecho un 382%, que es lo que hemos visto antes, casi ha multiplicado el capital de los inversores por 5, mientras el SP500 ha hecho un 86%. Y en los últimos 5 años el rendimiento baja respecto a 3 años, pero bueno, un 200% no está nada mal cuando el SP500 ha hecho un 88%, pero vemos que ha estado por debajo del rendimiento del SP500 desde el 2021 hasta el 2025. Ha estado 4 años rindiendo menos que el SP500. ¿Tú, como inversor particular, consideras que vas a poder aguantar estas caídas viendo cómo el índice te supera sin haber hecho absolutamente nada, sin tener que gestionar tu cartera, sin ver cómo estas acciones individuales lo pasan mal durante 4 años? Creo que no vale la pena, aunque sí que es verdad que si tienes la suerte de invertir en una acción, que el típico pegar el pelotazo, puedes ganar muchísimo dinero invirtiendo simplemente 5.000 o 10.000 dólares, puedes multiplicar tu dinero por 10, por 15,
pero es muy difícil dar el pelotazo y lo más seguro es que acabes no ya perdiendo tu dinero, sino teniendo un rendimiento muchísimo peor que el SP500, que haciendo aportaciones automáticas mes a mes, te olvidas de lo que pasa en el mundo, no escuchas las noticias, no escuchas el ruido que intentan crear para que el inversor particular tenga miedo y venda y las grandes instituciones y los grandes fondos se lleven tus acciones y nada, esto es un poquito lo que os quería mostrar. Tenemos otra web que se llama HedgeFollow, que digamos que sigue a los grandes hedge funds, a los grandes fondos de inversión. Aquí vemos cómo está también nuestro amigo Warren Buffett. Stanley Druckenmiller también es un inversor muy conocido que ha tenido un rendimiento del 242% en 3 años. Y vemos que gestiona un capital de 4.000 millones de dólares. Aquí tiene los top 5 stocks. Entonces, no sé, podéis aquí echar un vistazo a este tipo de webs. Bill Ackman es otro gestor de fondos muy conocido, el Pershing Square Capital Management, que ha obtenido un 64% de rendimiento en los últimos 3 años, con 15.000 millones bajo gestión. Y vemos aquí que tiene a Brookfield Corp, que no la conozco, Uber, la conocemos todos, Amazon, Google, Meta, en sus top 5 stocks. Y vamos a entrar, por ejemplo, a Druckenmiller, a nuestro amigo, a ver cuál es la composición de su cartera. Y aquí lo que sí que podemos ver, al contrario que en Investing, en el último reporte que hicieron a la SEC podemos ver, el 31 de diciembre del 2025, podemos ver si una acción es nueva. En este caso él añadió 5,5 millones de acciones de este ETF, que este ETF el XLF es el sector que contiene las compañías financieras. Natera ha reducido su posición en 700.000 acciones. Y aquí vemos el average buy price, que digamos que es el rendimiento que ha tenido la acción desde que él reportó la compra, ¿vale? Entonces, en este caso, pues él compró a $89 esta empresa y ha conseguido un rendimiento del 127%. El ETF del XLF, como lo acaba de comprar, pues ha perdido un 5%. Entonces, si él compró el 31 de diciembre, esta podría ser una idea de inversión, invertir en este ETF, que si lo tenemos por aquí, a ver si lo puedo buscar. Vemos aquí que es el ETF de la gestora SPDR y Financial Select Sector. Vale. Vamos a ver el rendimiento en los últimos 5 años, un rendimiento del 7% anualizado y en los últimos 10 un 8% anualizado. Entonces aquí vemos que bueno, tiene un rendimiento muy normalito, aceptable, tiene caídas como todo en bolsa, pero sigo pensando que el SP500 nos genera un rendimiento sin darle vueltas a la cabeza y sin tener que gestionar un portfolio, porque claro, aquí estamos todo el rato comprando y vendiendo, y en el caso del SP500 yo considero que lo más óptimo es no vender nunca, simplemente vender cuando en el futuro nos haga falta tener una complementación de nuestra pensión, si la tenemos, y pagar impuestos únicamente sacando pequeñas cantidades, pues de 1.000, 2.000 euros al mes, siguiendo un poco la regla del 4%, que ya os hablaré de ella. Y nada, en principio esto es lo que os quería mostrar. Aquí tenemos otra web que se me olvidó de comentaros, que se llama dataroma.com y muestra un poquito más de lo mismo. Estos son los Super Investor Portfolio, ¿vale? Entonces aquí nos dan más ideas también de cuáles son los top 10, las top 10 acciones más que tienen los inversores, como Microsoft, Google, Amazon, Visa, Meta, Berkshire Hathaway, Taiwan Semiconductor, que es de Cheese, Walt Disney y Apple.
en porcentaje cuáles son los stocks, las acciones top 10, las grandes apuestas, y aquí tenemos de esta gente, de estos hedge funds o super inversores, el número de inversores que tienen esta acción en su portfolio. Entonces vemos que Apple la tienen 21 de ellos, Berkshire Hathaway de Warren Buffett la tienen 23 de ellos y Amazon 34. Aquí vemos como el último trimestre estas han sido las acciones que más se han comprado, los top 10 buys. Entonces tenemos Microsoft, Tyson Foods, Comcast, Amazon, Intuit, Meta, Adobe que con el tema de la IA se vio muy afectada, ya tiene una caída bastante grande, y Visa. Y nada más, os quería comentar por último que he creado una plataforma, una comunidad de inversión que se llama Bolsa y Trading en la plataforma de School. Aquí veis cómo la IA ha hecho una imagen de bienvenida muy, muy divertida, la verdad que me ha gustado mucho. Entonces nada, invitaros a que os unáis el enlace de la comunidad lo tenéis en la descripción del vídeo. De momento solo somos 29 usuarios, pero bueno, aquí tenéis información que voy compartiendo día a día. Ayer, por ejemplo, compartí una idea de inversión donde decía que esta criptomoneda estaba formando una divergencia, ya lo diré, una bearish rising wedge, ¿vale? Una cuña ascendente bajista. Y si comprobamos en TradingView cómo va el trade, pues nada, yo ayer entré en esta posición, este es el stop loss y de momento estamos en beneficio en la parte verde siempre que llegue, siempre que el precio esté en la parte verde, y esto creo que va a tardar bastante en llevar a cabo, pues va a ser un 40%, que es multiplicar por 2,75 nuestra inversión en este trade. Entonces, nada, comentaros. Hoy, por ejemplo, he compartido cómo considero que es posible que el mercado, que el S&P 500, al igual que lo hizo en el COVID y al igual que lo hizo en la caída de abril del 2025 con el tema de los aranceles de Trump, creo que por estructura de mercado vamos a tener una corrección en las próximas semanas, meses, incluso cara al verano, yo calculo que del 17% si sigue el mismo tipo de retrocesos o pullbacks que son naturales para sanear el mercado, limpiar a la gente que está apalancada. Y simplemente comentaros que no es preocupante, estas correcciones son normales. Vemos cómo el tema de los aranceles de Trump cayó un 21%, pero en 47 días cayó el precio, pero es que subió en otros mes y medio, 2 meses, volvió a estar por encima y vemos dónde está ahora y ha subido bastante el mercado. Entonces nada, simplemente comentaros que tenéis formación completamente gratuita en la plataforma de todos los temas que considero que son importantes, como análisis técnico fundamental, opciones, automatización, estrategias. Aquí tenéis las clases y ya os digo, todas las clases tienen una descripción y un PDF con el contenido que podéis empezar a leer de manera totalmente gratuita y podéis empezar a formaros. Yo creo que el mundo de la inversión es muy pasional, te tiene que gustar, sí que es verdad, pero a mí me encanta, me apasiona y creo que leyendo poco a poco podéis empezar a aprender, como yo hice en su momento, y todos los días sigo aprendiendo, pero simplemente comentaros que podéis sacar partido de esta comunidad que es totalmente gratuita y que simplemente quiero compartir con vosotros. Así que nada más, daros las gracias por llegar hasta el final, si habéis llegado hasta aquí, y os mando un gran saludo a todos y a todas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego.